Buenas noches, queridas hermanas. Es un gusto saludarles nuevamente a través de este medio y poder así juntamente compartir la palabra del Señor, poder estudiarla en esta noche. Y vamos a estar estudiando en este día en el capítulo 55 de Isaías, de los versículos del 6 al 9. Pero antes quiero comenzar con una oración y que sea el Señor quien nos enseñe, quien pues nos dirija en el estudio de su palabra en esta noche. Oramos. Eterno Dios y amado Padre, gracias le damos en esta noche porque, Señor, usted nos permite en su amor, en su misericordia, un día más el poder, Señor, estar delante de su presencia con el propósito de escuchar su palabra, Señor. Le rogamos de que su Espíritu Santo hable a nuestras vidas, que, Señor, usted prepare nuestra mente, nuestro corazón, y que podamos, Señor, ser edificados, Señor, y que su palabra cumpla el propósito por el cual usted la envía, Señor, a nuestras vidas. Le rogamos de que, Señor, podamos tener una mente atenta y un corazón dispuesto para poder, Señor, así recibir su palabra y poder ponerla en práctica en nuestras vidas, Señor. Háblenos y, Señor, que su palabra nos llene, Señor, en esta noche. Le rogamos estas cosas y nos depositamos en su mano de amor para el estudio de su palabra, en el nombre bendito de su Hijo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Y la palabra del Señor dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Isaías 55, versículo 6 al 9. Dice: buscar a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son los caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Amén. Que el Señor bendiga su palabra. Aquí estamos viendo el pasaje de Isaías donde y este pasaje comienza con un llamado a todos los sedientos. En el versículo 1, la primera parte del versículo 1 nos dice: a todos los sedientos, venid a las aguas. Este es un llamado que el Señor está haciendo a todos aquellos que están sedientos, que podemos estar sedientos de su palabra. Usualmente este pasaje lo aplicamos para poder evangelizar a otros y poder decirles a otros que pues el Señor les está llamando y que ahora es tiempo de buscarle y de entregar sus vidas a Él. Pero en esta noche quiero enfocarme en el hecho de que lo que estamos viviendo en estos días puede llevarnos a nosotros a dejar de buscar del Señor como verdaderamente debemos de hacerlo. Y aquí se nos hace un llamado a nosotros a venir a que le busquemos a Él. Dice el versículo 6 lo que dice: buscar a Jehová. Y Mateos capítulo 5 versículo 6 sabemos de que es una de las bienaventuranzas, donde el Señor decía que bienaventurado los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Dice ahí, vemos la importancia que tiene de que como cristianos, como hijos de Dios, nosotros también busquemos de Dios, y que ahí va acompañada la necesidad de buscarle y de que nosotros tengamos esa hambre y esa sed de justicia por las cosas que son buenas para nuestras vidas. Es un requisito para todos los que viven piadosamente. O sea, ese es un requisito, el que podamos tener esa hambre y esa sed de justicia. Mateo 6:33 nos dice que más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, dice, y todas estas cosas os serán añadidas. O sea que primeramente debemos de buscar el reino de Dios y su justicia, que es lo que nos dice el pasaje ese, ¿no? Que debemos de buscar la justicia de Dios para que podamos vivir justa y piadosamente en los caminos del Señor. En el pasaje que la mujer samaritana hablaba con el Señor Jesús le dice que si bebía de esas aguas, le dice, volvería a tener sed, pero que él tenía una agua que no tendría sed jamás. O sea que cuando nosotros venimos a los caminos del Señor, no quiere decir de que no vamos a tener esa sed, y deberíamos de tener esa sed de seguir buscando al Señor, pero ya no nos satisfacen las cosas del mundo, sino que ya el Señor satisface todas esas necesidades que nosotros tenemos.
Una de las cosas es también de que los injustos, nos dice la palabra del Señor, que no heredarán el reino de los cielos. Una de las cosas es de que nosotros debemos de buscar vivir en justicia, porque en Corintios 6:9 nos dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, dice. Y después se da una lista de los demás, los fornicarios, ni los borrachos, dice, ni los adúlteros, y da una lista de los que no heredarán el reino de Dios. Pero aquí está hablando acerca de la justicia, y es necesario que nosotros vivamos en esa justicia que el Señor quiere que nosotros estemos todos los días buscando, ¿no? Y ahí dice que buscad a Jehová. El versículo 6 nos dice de Isaías 55, dice: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. El Señor no se aleja de nosotros. Usualmente es el ser humano el quien pone una barrera, un distanciamiento entre Él y nosotros. Él está ahí cerca, dice, y que le debemos de llamar mientras que Él está cercano, que debemos de buscarle. David decía: temprano yo te buscaré. Esa es una de las cosas que nosotros debemos de tener en nuestro corazón, el deseo de buscar del Señor todos los días. Este es un tiempo de prueba para el pueblo de Dios, como nos enseñaba nuestro hermano pastor la vez pasada. Decía de que pues este es un tiempo de prueba para nosotros también, y de juicio, decía, para las demás naciones, para las personas. Pero para nosotros como hijos de Dios es un tiempo de prueba, y nosotros debemos de estar atentos a estas cosas, donde son advertencias para que nosotros nos acerquemos más a Dios y que le busquemos verdaderamente como Él nos dice en su palabra. Mientras tenemos esa promesa de que le podemos encontrar. En Jeremías 29, versículos 12 y 13 se nos dice: entonces me invocaréis, dice, y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Eso es lo que ahí se nos dice. En el versículo 11 dice, 12 dice: entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Ahí se nos dice que entonces le invocaremos, ¿no? Nosotros debemos en estos tiempos invocar el nombre del Señor, y que vengamos a Él y oremos a Él, y que ayunemos también para que el Señor nos escuche. Dice: y yo los oiré, dice. Esa es la promesa que tenemos, hermano, de que cuando le buscamos, Él nos escucha, Él nos oye, y Él está ahí en todo momento para nosotros, para poder ayudarnos. Y debemos de tomar como avisos estas cosas que están sucediendo ahora. Estamos viviendo los últimos tiempos, y quizás posiblemente se cumpla aquello que la palabra dice, ¿no? De que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y debemos de estar atentos a estas cosas, hermanos, donde ahora nosotros debemos de ver todas estas cosas que están sucediendo como un aviso, como cuando uno le da un aviso a un hijo: ya te dije que no lo hagas, ya te dije que no lo hagas, y le estamos advirtiendo. Estas son como advertencias para el pueblo de Dios, para que estemos atentos y preparados para el momento que Él venga, dice. Y ahí dice que le buscaremos de todo vuestro corazón. No hay otra manera de buscar al Señor más que de todo el corazón. En su palabra se nos dice que amaréis al Señor tu Dios con todo el corazón, con todo el alma, con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro ser. Y así debemos de buscarle también a Él con todo nuestro corazón. Y dice: y seré hallado por vosotros, dice Jehová. Usualmente los hombres mentimos. Muchas veces pues decimos que vamos a hacer algo o que vamos a estar en un lugar, pero pues se nos olvida, no lo hacemos, no cumplimos con aquello, porque somos hombres, y muchas veces pues mentimos, fallamos. Pero ahí Él está diciendo: y seré hallado por vosotros. Esa es la hermosura de la palabra del Señor, donde Él nos promete que seremos hallados si le buscamos de todo vuestro corazón, si verdaderamente nos arrepentimos de todas las cosas que muchas veces están mal en nuestras vidas y le buscamos. Pero el versículo 7 también ahí nos dice que deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Aquí se dice: deje el impío. Menciona a dos tipos de personas. Menciona al impío y menciona
al inicuo, dice. O sea que podemos ver cómo el Señor está dándole oportunidad a aquellos que son malos, que son malvados, que no tienen ningún deseo de buscar de Dios, ninguna devoción ni ningún respeto a Dios o por las cosas de Dios. Se menciona estos dos tipos de personas y él dice que deja el impío su camino. La palabra del Señor nos dice que todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. Eso es lo que nos dice. Usualmente nosotros creemos que vamos por el camino correcto, pero apartados del Señor, Él dice que nada podemos hacer y que nuestros caminos son muchas veces equivocados. Y por eso ahí Él dice que dejemos ese camino y el pueblo de Dios se puede volver impío también. Vemos historias en la palabra del Señor como pues el pueblo de Israel dejó los caminos del Señor muchas veces y Dios tuvo que castigarlos, no porque Él no les amara, sino que porque Él les amó desde el principio como nos ha amado a nosotros, dice. Y vemos ahí que Él hace en ese llamado, ¿no? A que volvamos a Él y que no nos apartemos del camino que Él ha puesto, en el que Él nos ha puesto. Dice que Él es quien endereza nuestros pies, como de sierva, ¿sí? Que nos saca del lodo cenagoso y pone nuestros pies sobre piedra, dice, y endereza nuestros pasos. Él es quien ha hecho eso en nuestras vidas y ahora nosotros debemos de esforzarnos por caminar una vida que sea agradable a Él también. O sea que el versículo 7 ahí nos dice que deja el impío su camino. Y si vamos también a Primera Crónicas 6:33, ahí se nos habla de cuando Salomón dedicó el templo de Dios. Y el versículo 36 dice, si pecaren contra ti, pues no hay hombre que no peque, y te enojares contra ellos, y los extrajeres, y los entregares delante de sus enemigos, para que los tomaren los lleven cautivos a tierra de enemigos, lejos o cerca, y ellos volvieren en sí en la tierra donde fueren llevados cautivos, y se convirtieren y oraren a ti en la tierra de su cautividad, y dijeren, pecamos, hemos hecho inicuamente, impíamente hemos hecho. Ahí está diciendo que si el pueblo de Dios se apartare de Él, pero reconocieren su pecado, y si dijeren de que hicieron inicuamente e impíamente, ahí se dice impíamente, ¿no? O sea que sí es posible que el pueblo de Dios se aleje de Él y que actuemos impíamente, ¿no? Y que actuemos inicuamente, pero dice que si nos volvemos a Él, como decía ese pasaje, el cual es amplio, será amplio para perdonar, dice, ahí dice también de que si se convirtieren a ti de todo su corazón y de toda su alma en la tierra de su cautividad, donde los hubieren llevado cautivos, y oraren hacia la tierra que tú diste a sus padres, hasta la ciudad que tú elegiste, y hacia la casa que he edificado tu nombre, tú oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada, su oración y su ruego, y ampararás su causa y perdonarás a tu pueblo que pecó contra ti. O sea que dice, si pecáramos, si hemos pecado, dice que Él nos perdona si nosotros nos arrepentimos y que Él es amplio para perdonarnos, pero que debemos de nosotros de reconocer que le hemos fallado a Él. Y también se nos dice en el versículo 8 del capítulo 55 de Isaías, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Ahí menciona también otra vez caminos y pensamientos, que es lo que decía en el versículo 7, donde dice que deje el impío su camino. Ahí se nos dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos. O sea que Él dice que Él tiene pensamientos. En el pasaje que leíamos anteriormente en Jeremías, ahí se nos dice de que los pensamientos que Él tiene para nosotros son pensamientos de paz y no de mal, para darnos el fin que esperamos. Y nosotros esperamos un fin glorioso juntamente con Él. Hablábamos con mis niñas y con mi esposa acerca de los 1000 años donde hemos de reinar juntamente con Él, pero que después de eso que Satanás será suelto, dice, por un tiempo, y pues que va a haber la última batalla, ¿no? Donde pues
muchos también dice que serán arrastrados con él, pero que el Señor lanzará al lago de azufre y fuego, dice, a Satanás y a sus seguidores también. Y hablábamos acerca de eso, y nosotros debemos de esforzarnos. Le decía yo a mis niñas cómo debemos de esforzarnos para que el día en que Él venga nosotros debemos de estar preparados, para que cuando Él venga nosotros podamos irnos con Él y tener la seguridad de la vida eterna. Pero mientras estamos en esta tierra debemos de esforzarnos y seguir caminando en esos caminos que no son nuestros caminos, deben de ser los caminos de Él los que nosotros seguimos, porque dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Nosotros muchas veces queremos de que Dios haga conforme a lo que nosotros pensamos, y no es así, porque sus pensamientos son perfectos. Él tiene pensamientos de paz y no de mal, para darnos ese fin que nosotros esperamos. No debemos de esperar que Dios haga conforme a lo que nosotros pensamos. Muchos teníamos planes para estos tiempos, y el Señor tiene sus tiempos perfectos, y todo ha cambiado para nosotros también como pueblo de Dios. Pero por eso debemos de darnos cuenta que solamente los caminos de Dios son perfectos y no los de nosotros. No los de nosotros. Hay que dice que ni los pensamientos de nosotros ni nuestros caminos son como los de Él. Y dice Jehová, dice, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros caminos. O sea que ahí dice que los caminos, los cielos son más altos, como los cielos son más altos que la tierra, dice, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Hay una gran diferencia entre lo que nosotros pensamos a lo que el Señor quiere para nosotros. Como hijos de Dios dice que tenemos la mente de Cristo, pero debemos nosotros de buscar la mente de Cristo. El apóstol Pablo decía de que él quería conocer a Jesús. Él lo único que él se proponía era conocer a Jesús, decía, y Jesús crucificado, y no lo que él anhelaba. Él decía que todo lo que él había vivido, todo lo que él tenía, lo tenía como basura ahora. Dice, ¿por qué? Porque lo que ahora tenía en el Señor era mucho mejor, y aun cuando él había pasado pues en un gran sufrimiento, él podía ver ahora, él estaba pasando un sufrimiento ahora que él estaba sirviéndole al Señor, pero él podía ver los beneficios espirituales que él tenía. O sea que nosotros debemos de enfocarnos en vivir una vida, así como nos esforzamos en proveer, en hacer aquellas cosas que son necesarias que hagamos mientras estamos en esta tierra, para proveer para nuestras familias. También debemos de procurarnos y recordar lo que la palabra del Señor nos dice, de que debemos de pedirle al Señor, ¿no?, que cree en nosotros un corazón limpio y un espíritu recto dentro de nosotros, para que verdaderamente podamos tener esa mente de Cristo, ¿no? Si fallamos, si nos desanimamos, y yo sé que en estos tiempos pues muchos hemos sentido desánimo, y quizás ya no estamos haciendo las cosas para el Señor como las hacíamos antes. Tal vez las hacemos con un poco más de menos ganas, pero debemos de esforzarnos, ¿no? La palabra del Señor nos dice que el que persevere hasta el fin, será salvo, ¿no? Así que ahí se nos hace dice, los pensamientos del Señor son buenos para nosotros, hermano, y debemos de estar nosotros atentos a estas cosas también. Daniel, en Daniel capítulo 9, versículo 5, él decía que hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes, y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Dice, no hemos obedecido a tus siervos. O sea que aquí Daniel estaba diciendo, reconociendo, aun cuando él no era parte del grupo del pueblo de Dios que había pecado y que se habían rebelado contra él, él aceptaba esa responsabilidad, y nosotros como pueblo de Dios debemos de reconocerlo. O sea que ahí dice que si mi pueblo se humillare, dice. O sea que nosotros debemos de humillarnos, hermano, delante de Dios, y reconocer que
muchas veces nos equivocamos en nuestros caminos y que necesitamos buscarle cada día más mientras Él pueda ser hallado, y que tengamos estas cosas como una advertencia de lo que viene para esta tierra, ¿no? Debemos de estar preparados, y que cuando el Señor venga, dice que nos halle como ese siervo fiel, ¿no? Que nos halle haciendo su voluntad. Y Daniel reconocía eso, ¿no? Aun cuando él no había pecado, aun cuando él no había hecho impíamente, él se incluía con el pueblo, pero estaba buscándolo con un corazón, ¿no? Pues que verdaderamente estaba arrepentido y quería ese encuentro con el Señor. Y así que ahí se nos dice, no, que me buscaréis de todo vuestro corazón. No hay otra manera de buscar al Señor más que de todo vuestro corazón, y seremos y le hallaremos, dice, porque le buscaremos, ¿no? O sea que Él ha prometido que si le buscamos, le encontraremos, seremos pues, tendremos esa bendición, aun cuando uno puede sentir la necesidad de físicamente tomar agua, y uno toma agua, volvemos a tener sed. Es lo que Él le decía a la mujer samaritana, ¿no? Pero cuando encontramos en la palabra del Señor ese deleite, esa delicia, vamos a tener saciar todas esas necesidades que tenemos como seres humanos, y que solamente el Señor puede llenar nuestros corazones, y pues así poder seguir adelante en estos tiempos difíciles, ¿no? Y que no seamos, hermanos, como aquellos que se olvidan de Dios y que se apartan de sus caminos y que no le buscan, sino que debemos de esforzarnos cada día más. Pablo decía que él no pretendía haber alcanzado ya todas las cosas, pero decía, una cosa hago, o sea, una cosa, y era que pues él proseguía al llamamiento, ¿no?, que el Señor le había hecho, y que pues él, para ver si así podía hacer aquello, ¿no?, de lo cual también pues Dios lo había llamado a hacer, y pues él esperaba, dice, esa corona de vida, la cual le había prometido el juez justo, ¿no? Debemos de buscar la justicia de Dios, debemos de buscarle a Dios en estos tiempos difíciles, donde Él dice que todavía puede ser hallado. Este pasaje de la palabra del Señor no es solamente para los impíos, no es solamente para aquellos que viven en desobediencia, sino que para nosotros como pueblo de Dios, dice que debemos de buscarle todos los días, ¿no? Y encontrarle, de la manera que Él quiere que le busquemos, ¿no?, de todo corazón. Espero que pues el Señor nos prospere en todo lo que hagamos, y que podamos encontrar, hermanos, esa paz y ese gozo que solamente Él puede dar, ¿no?, que solamente Él da, dice, esa paz, y debemos de buscar a Dios mientras pueda ser hallado. Esforcémonos, y que la paz de Dios sea con todos nosotros. En Cristo Jesús oramos, y pues que sea el Señor quien nos prospere en aquellas cosas que hemos de seguir haciendo. Amado Dios y eterno Padre, gracias le damos porque su palabra nos enseña que debemos de esforzarnos, Señor, para que podamos, Señor eterno, así encontrarle a usted, Señor. Le rogamos de que su Espíritu Santo nos dé las fuerzas, Señor, que ponga en nosotros el querer como el hacer, Señor amado, y que, Señor, nos esforcemos cada día más para conocerle, Señor, y que podamos llegar, Señor, a tener esa mente suya, Señor eterno, y que podamos, Señor, vivir vidas que verdaderamente den testimonio de lo que es ser hijos suyos, Padre. Le pedimos de que nos bendiga en estos tiempos difíciles, Señor, y que usted nos sostenga como usted lo ha hecho hasta el día de hoy, Padre amado, pero que por sobre todo, Señor, usted guarde nuestras almas, Señor. Sabemos de que Satanás anda como león rugiente, Señor, buscando a quien devorar, y muchos más, Señor, a nosotros, sus hijos, Padre, porque Él sabe que, Señor, estamos en sus manos, y que Él quiere arrebatarnos, Señor. Pero sabemos de que no es posible, Padre. Le rogamos de que su Espíritu Santo nos guíe en todo lo que hagamos, y que, Señor, podamos buscarle, Señor, su rostro, Señor, buscaré. Eso es lo que su palabra nos dice. Y en esta noche, mi Dios eterno, le ruego que su presencia sea sobre la vida de cada uno de nosotros, y que aquellos que podamos estar desanimados, Señor, usted nos dé esas fuerzas para seguir adelante, Padre. En el nombre bendito de Jesús, su Hijo, le damos las gracias y le pedimos estas cosas. Amén y amén.